Buenas, frikis haters. Pues después de una temporada sin podcast, volvemos con fuerza y gracias a la nueva incorporación vamos a hacer un podcast más potente de los que nos gustan a Rolly y a mí. Vamos a ir a por Secret of Mana. Dijimos que si estábamos tú y yo solos no lo haríamos, entonces eso significa que hay alguien más con nosotros. Está aquí Juanjo de nuevo. Juanjo, buenas Efectivamente. tardes. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Gracias por animarte a hacer el Secret of Mana, porque si no es uno de estos que lo teníamos aquí aparcado y no había manera. Hoy va a ser un podcast mágico como este juego. Eso esperamos, al menos. Es el Sí, mejor juego para mí de la historia. Que Para ahí ti, lo dejo. para ti sí, tú lo tienes como número uno. Yo ya te digo que los órdenes es muy difícil que los ponga, pero está en un top 10 casi seguro. Tú, Juanjo, también lo pones bastante arriba, sí, ¿eh? también. Yo, de hecho, fue Final Fantasy X el que lo quitó del primero. O sea, en la generación de PlayStation, Saturn no bajó de ahí. El Secret of Mana era Secret of Mana. Y Final Fantasy X fue algo que impactó. ¿Qué te Y luego, impacta? por supuesto, yo sé que es por cuestión de nostalgia, Kingdom Hearts 2 que se ha quedado el primero. Pero Secret of Mana es el top 3 y entre el segundo y el tercero se mueve. Es que Bueno. son muchos recuerdos. Sí, es que, a ver, también lo jugamos, los tres que somos del 79, lo jugamos en una edad que es bastante crítica para que te quede ahí en el Sí, subconsciente y sí. Y sin esas duda músicas. tiene algo que ver también, claro. Ujú. Pero que el juego es tremendo, ¿eh? El juego llegó en un momento en el que no, aquí en Europa, en Occidente, no teníamos esa costumbre, entre comillas, y impactó. Sí. Bueno, Luego, teníamos el Link de Paz sí, por y eso, luego ampliamos sí, este tema, pero que sí, también Link to the Past y a partir de ahí empezó con esto, el Secret of Mana, que era como una mejora total a ver, un poco otro de rollo, todo. pero era un Link to the Past potenciado, vamos, para mí, ¿eh? Pero bueno, eso ya, luego lo ampliamos. Sí, Y entonces el podcast, bueno, ha empezado con la canción de la intro, como no podía ser de otra manera, la de First of the Heaven. Y bueno, vamos a hacer varios apartados. En el siguiente vamos a contar un poco el argumento y tal. Y lo que hacemos siempre los juegos de la época, lo que supuso, el futuro de la saga. Pues esto lo iremos comentando como siempre en los siguientes bloques. Así que ahora vamos a poner la siguiente canción de A Curious Tales y pasamos con el argumento. vamos allá.
Venga, ya volvemos y después del temazo, pues vamos a hacer un poco de resumen de la historia con el argumento que lo hemos buscado en algunas webs de... Sí, más o menos, según lo estoy leyendo, es más o menos lo que explica el principio del juego. Venga, Dice pues, aquí la trama nace del conflicto entre civilizaciones y elementos sobrenaturales por controlar el flujo de maná mediante el uso de la magia y de la tecnología. Una orden de caballeros se esfuerza por mantener el equilibrio del maná en el mundo para impedir un desastre y proteger el árbol del maná. Al principio se especula con un cataclismo que podría haber ocurrido o estar a punto de suceder. El argumento tiene lugar en un mundo mágico donde existe un recuerdo etéreo, aunque limitado, el maná. Un tiempo atrás, una antigua civilización había explotado este recurso para construir la fortaleza del maná, un buque de guerra flotante. Los dioses, encolerizados, mandaron una banda de bestias para luchar contra la civilización. Como consecuencia, el mundo se sumió en el caos y el maná estuvo a punto de desaparecer. La paz vuelve cuando un héroe que empuñaba la espada del maná destruye el buque de guerra y la civilización. vale. Yo creo que esto es lo que explican, ¿no? Esto lo explican en la intro, ¿no? ¿Sabes? La intro. Sí, porque sale la fortaleza Sí, yo creo flotante, que te explica un poco, lo último que queda es el árbol. Eso es. Yo creo que esto lo explican ahí un poco en la intro, que van saliendo aquellas imágenes, que exacto, que se ve la fortaleza, ¿no? Exactamente, entonces cuando empieza el juego, pues el protagonista, que es el Randy, pues saca esa espada. Sí, eso lo cuentan aquí abajo. Si quieres, Sí. si quieres también lo lees tú, Juanjo, esto del argumento, quien quiera de los dos. Bueno, venga, Claro. me Venga, Juanjo, anímate, va, vamos a ver. comienza, el juego comienza, además, como olvidarlo, ¿no? Saliendo de la aldea, yendo por encima allí en el puente, cuando Exacto. se cae. Ujú. Y pues no tiene otra cosa que hacer que sacar una espada de una piedra que ve. No sé si en aquella época sería normal o lo que sea, pero se desata el caos. La espada servía como protección a los demonios que habían estado a punto de destruir el mundo hacía 200 años y había permanecido olvidada allí hasta que Randy la ve. Al ser extraída la piedra del mundo del maná comienza a ser invadido por demonios y es la labor del jugador arreglar el entuerto que se ha provocado. Es decir, Bueno, no sé si tengo que decir a favor de Randy que también lo invitan a sacar la espada, ¿no? Que voy leyendo las voces ahí. Bueno, sí, exacto, ve el espíritu, ¿no? El que no sabe quién Claro, es. donde dice, venga, vamos, quitar. Y aparte de esto, solo la pueden sacar personas excepcionales como Randy, porque tiene el linaje de mana, porque si hubiese sido cualquier otro que hubiese sacado la espada no hubiese podido hacerlo. O sea que eso Pues si también... hubiera caído el gordo del tronco Exacto. de arriba, pues a lo mejor no. El gordo no la saca. el que luego se lía galletas, que empieza Sí. un poco más y lo está echando de la Sí. aldea Ahora a sí, los base de golpes. amigos, vaya cabrones, que se cae y se piran ahí. Sí. Curioso. Bueno, continúa, Juanjo. Pues, sí. Eso, en el momento que llega a la aldea, allí aparte de eso, de los golpes que hemos comentado, pues el sabio les dice que tiene que restaurar el mundo. Le explica lo que ha hecho y empieza, o sea, ahí empieza la historia. Hay que reactivar la defensa del mundo del maná, personificadas en 8 semillas distribuidas en otros tantos palacios y localizados en los 8 confines del mundo. Mientras tanto, los demonios irán agotando la energía vital, que es lo que alimenta a su principal fuente de energía, el árbol del maná. De esta forma, el jugador tiene que viajar... Sí, Sí, perdón. Bueno, No, digo que es un buen resumen, más o menos. Sí, tiene que viajar por todo el mundo, llevando, pues, visitando las zonas que en aquel momento eran comunes en los RPG, la Tierra de Hielo, la Tierra de Fuego, la Tierra de Primavera, la Tierra de Sol. Y a medida que avanza, pues van entrando otras semi-historias en la que entran los 2 aliados que componen esta aventura. Una chica que busca a su prometido, un soldado que se encuentra secuestrado por el jefe de demonios y un duende que ha perdido la memoria. La trama de las 3 historias individuales se va complicando y entremezclando a medida que avanza el juego, descubriendo cada uno muchas cosas de su pasado.
Lo de los viajes es curioso que se lanzaban con un cañón, que yo, claro, la primera vez que lo jugué Me encanta eso. flipé. El modo 7 un falla, que digo, Sí, se metían en el cañón y entonces se lanzaban por el mundo y claro, al principio no te podías mover casi por ningún lado y entonces intentabas ver un poco de mundo y decías, hostia, esto, ¿cómo será de grande? se ve algo chulo. Sí, claro, pero ¿Dónde no podías parar ahí. Estaba curioso eso de los cañonazos. Ya la divertido. Bueno, aquí Y además luego te dejaban cambiar, luego pagabas más y te dejaban cambiar Sí. todo destino. Exacto. Siempre tenías dos, bueno, en alguno a lo mejor más, pero sí, eras dos destinos y tal. Eran dos. Y no podías viajar cuando estabas muerto, que eso, como lo he jugado ahora el remake hace nada, pues no me acordaba que si tenías un personaje muerto no te dejaba el tío subir al cañón. O sea que tenías que... Al inicio del juego es durillo porque tenías que ir bien equipado, no tenías dinero. Se hizo... O sea, el juego se me hizo luego fácil, pero el inicio, las primeras horas, ¿te acuerdas que os estuve a punto de... Bueno, que dije que lo iba a dejar porque estaba bastante rayado con la zona inicial. Luego lo comentaremos. Y nada, aquí en personajes salen varios, pero bueno, vamos a hablar solo de los protas más bien, ¿no? Randy, que es el protagonista, ya ha adelantado Juanjo el nombre, que en realidad hemos estado mirando que la versión de Super Nintendo tú le podías poner nombre. Sí, en todas las versiones. Sí, en todas sí, teníamos la duda de si era solo en Japón, porque leí por algún lado que en Japón sí y en Europa no, pero hemos probado las versiones y en todas nos pide nombre, tanto de los tres protagonistas. Luego los nombres como el Diluc que es el del novio de la chica, sí que está puesto. Pero el resto son nombres que nos dejan cambiarlos. Bueno, aquí Gema también, Watts, el herrero también. Sí, bueno, exacto. Los tres protas son los únicos. Que la chica es Prim. Sí. La chica se llama Prim, que es del reino de Pandora. Es la primera ciudad grande que vemos en el juego. Y nos dice que es la hija del maestro y una prometida de Diluc, que es el soldado que hemos hablado antes. La parte de Torilla al principio, O sea, el bosque, me acuerdo que con lo del látigo, tío, era un poquillo muerte, Sí, no, luego comentaremos el inicio porque yo lo tengo bastante fresco y ya os lo he dicho. Luego tenéis a Popoy, ¿no? Que es el duende, que, bueno, como hemos dicho antes... Que mi hermana, ese. Sí, tenía amnesia. Mi hermana no Tenía amnesia y bueno, al principio pues va recordando un poco su historia a medida que va avanzando y es gracioso lo que dices, ¿no? De que este juego, aparte de muchas cosas, ya lo hablaremos luego, pues tenía multijugador, o sea, es que lo tenía todo. Sí, era una maravilla eso, tío. Yo me lo pasé con mi hermana, fue brutal eso. Sí. De hecho, no sé, más adelante lo comentaremos también, ¿no? Pero el enemigo final, cuando no tuvieras un poquillo de ayuda, era complicado, ¿no? Luego os cuento yo como el enemigo final. Tenemos a Diluc, lo que has dicho tú, Watts, Neko, que el Watts es el herrero, el Neko es el gato que está en varios sitios. El Watts es gracioso porque te va siguiendo a todas las ciudades. O sea, dicen que siempre es el mismo, pero tú vas a cualquier ciudad y siempre está. O sea, debe tener a sus hermanos por ahí o no sé. Luego Gema, el caballero, Luca es la primera diosa que nos encontramos, ¿no? En el templo. Sí, la semilla, la del templo del agua. La del agua. Palacio del Agua. Y bueno, así principales tenemos el Flammy, que es el dragón. Que no spoilaremos aún, pero es el dragón, que es el que te permite luego viajar, aparte de lo divertido del cañón, pues mola más cuando ya tienes a Flammy para vaya musicones, Flammy. Sí, Flammy, los dos, tiene dos, ¿no? Me parece. Tiene tres. Vaya ultra temazo, ¿no? Sí, los de Flammy son brutales. Y bueno, y aparte de los demás, tenemos a Thanatos, que al final es el jefazo. Un chungazo. Es el jefazo. Así que bueno, pues más o menos aquí tenemos un buen resumen. Yo creo que este bloque ha estado bien, ¿no? No sé si queréis comentar algún personaje más que nos saliese por aquí o algo que os llamase la atención. A mí me dice, me hacía el Santa Claus. Ah, el Santa Claus, sí, estaba apuntado. Ah, sí, está apuntado aquí. Santa... Sí, me hace mucha gracia porque llegas a la parte esa de la nieve y estás haciendo ahí con esa musiquita y de repente te encuentras en la casa de Papá Noel. Te encuentras el reno primero, está el reno allí. Sí, es muy bueno eso, es un puntazo gracioso. Sí. Sale como en curiosidades, sale de eso, de que te confirman que es Santa Claus.
¿Tú, Juanjo, tienes así alguna curiosidad? No, o sea, recuerdo así a los personajes. A mí el que me llamaba la atención, por decir una estupidez más, era el tendero, que siempre en ese semibaile que estaba, que cada vez que llegaba y dice, ese sí es verdad que creo que no tenía nombre. El caso es que, como tú bien has dicho, cuando llegabas a una tienda, dice, va hacia la cartera que hace falta entre copas, caramelos, chocolates y nueces para recuperar vida. Y recuerdo eso, la presentación. Sí, el baile, estaba siempre bailando, pero Sí, en honor al tendero era mucho más barato que el gato, ¿eh? Que Neko, aquí le han metido nombre al Neko, pero el Neko te cobraba el doble que el tendero, ¿eh? El doble. Neko te tangaba bien, ¿eh? Pero lo que pasa es que tenía algunos objetos que no tenía el otro. Sí, al final tenía las mejores armaduras Neko, es verdad, pero cuando lo que son los objetos los vendía al doble de precio que el tendero. Claro, eso la inmediatez del trayecto ahí te cobraba más. Sí, dice, la tienda está a 20 kilómetros. Si quieres, aquí estoy yo. Pero vamos, lo pagabas con... Claro, estaba justo en la puerta de los castillos o de los palacios. Estaba con su mantelito ahí para timarte, cabrón. Como mínimo te decía, te dejo grabar gratis, ¿sabes? Al menos no te cobraba por grabar, pero vamos, es lo único que le faltaba. Bueno, era el principio de los micropagos. Ahí después ya lo tenía ahí, lo estaba trabajando. Ya ves. Pues sí, tienes razón. El baile, además que en la versión del remake pues se ve más curioso el baile. En el Super sí que recordaba que estaban así un poco como girando, pero al ser los sprites más pequeños, o yo lo recuerdo así más pequeño, no me quedaba claro qué estaba haciendo, pero es que en el remake se ve claramente que el tío estaba como bailando. O sea, se va moviendo para los lados, ¿eh? Sí, Un baile así como egipcio. Sí, exacto. Está haciendo un baile egipcio el tendero. Es gracioso. Muy bien, pues sí, buena anécdota, Juanjo. ¿Alguna cosilla más o pasamos a la canción y el siguiente apartado? Vamos a la canción. ¿Sí? Tírale, Fran, tírale, sí. Pues pasamos con Phantom Mana Rose y luego seguimos con el resto de... Temazo, sí. Volvemos de nuevo y ahora vamos a comentar pues el resto de juegos de la saga que
no hay tantos, no está mal, ¿no? Pero no es como un Final Fantasy o un Zelda, ¿no? No, probablemente no. Por desgracia. Por desgracia, de hecho, me parece que 15 años he leído, o cuántos eran del último Secret of Mana. 15, ¿no? O sea que ahora que sale este año el Visa. Y además con suerte dispare, porque... Sí, exacto. Tampoco han sido... Bueno, aunque otras sagas tampoco, menos Zelda, que prácticamente todos están sobre el 90, el resto de sagas tampoco son tan tope. Bueno, pero Final Fantasy, por ejemplo, los 10 primeros, 11 son tremendos. Sí, pero bueno. Y aquí después lo dejó un poquillo tirado. A partir de ahí. Vale, pues... Dragon Quest, ¿no? Dragon Quest puede ser que sean de... Igual, sí. Igual Dragon Quest ha mantenido un poco la excelencia. Pero igual no son tan de 9, igual son un 8,5, no sé. O, a ver, 8, hay de 9, ¿no? Pero igual sí que el más bajo no es tan alto como el Zelda. Pero que todos rayan a un nivel similar y son títulos que a los que nos gusta este tipo de juegos son totalmente recomendables. Pero sí es verdad que el Seiken Densetsu no ha gozado de esa popularidad algunas veces por méritos propios, porque ahí está el Hero of Mana que... Ahora vamos a comentarlo, sí, porque yo a todos no he jugado, a ver si habéis jugado todos a toda esta lista. El primero de la lista, pues el Seiken Densetsu 1, que aquí se llamó Mystic Quest, lo recuerdo muy vagamente. Es Final Fantasy, ¿eh? Sí, es como un Final Fantasy, pero... No es como un Final Fantasy, es que iba a ser un Final Fantasy. Sí, por eso iba a ser, pero eso se llama Final Fantasy Mystic Quest. Sí, pero en realidad no son turnos, es tiempo real. No, es tiempo real. Lo jugué, yo sí que lo jugué no sé si lo recordáis, yo lo recuerdo muy vagamente. A ver, es que es lo que dice Rolly, Frank, es el primero que vinimos aquí, salió para Game Boy, mucho cuidado, que es que esa es otra, aquello había que ponerse a la luz para poder ver algo en la pantalla de Game Boy. Sí. Yo lo jugué, yo lo tuve y lo jugué, pero bueno. Es un mérito enorme que Game Boy moviera esto. Y el caso está en que, pues normal, se le notaban las costuras que vemos ahora. En el 90, y no sé si era 93, 92, 93. Un poco antes, sí. Cualquiera le decía algo malo de esto. O sea, era imposible. Te quedabas con los ojos abiertos. Luego sí llegó Secret of Mana y ya como que se olvidó, entre comillas. Pero es así. El comienzo pues más acertado que podía tener esta saga. No... Pocos peros se le podía poner al título, repito, con todos sus pros, sus contras y en el sistema en el que corría. Creo que aquí te has saltado el... Bueno, el Secret of Mana, el 2 ya no lo he puesto, o sea, el Secret of Mana 2 no lo he puesto porque es el que estamos analizando. Ya he puesto, después vino el Secret of Mana 2, que ya es... Entonces luego ya vino el 3, que también fue en Super Nintendo, Seiken Densetsu 3, que solo salió en... Trails of Mana. Sí, Trails of Mana, que solo salió en la versión de Super Nintendo, solo salió en Japón. Que yo también lo jugué... Viva la emulación. Sí, yo lo jugué en japonés, ya no, esa la ROM en español no la jugué. Y de gráficos eran muy top, gráficos... La música, habían temazos buenos, pero no llegaban no llegaban al 2. Pero de gráficos y tal, y la historia que según con quién empezabas, cambiabas a 6 héroes y podías empezar con cualquiera de los 6, ¿no? Eran 6, ¿no? O 4. No recuerdo. Eran 6. 6, ¿no? Me parece. Creo. Sí, era un ladrón. Bueno, sí, ahora lo estoy intentando acordarme de memoria. Bueno, el héroe, que es el que elegía siempre al principio, que empezaba con el combate en el castillo. Sí, yo también me cogí ese de primero. Ese juegazo, ¿vale? Sí, ese sí, en verdad. Yo juego luego al Trails of Mana, que lo he puesto luego al final, y es un buen remake. Exacto, el Sword of Mana es el remake del primero. Exacto, sí, bueno, luego por orden vendría el Legend of Mana, que es el que tú analizas, bueno, lo analizaste, no has puesto exacto, el vídeo, ¿no? En tu canal. Sí. Ese no lo he jugado yo, ese también dicen que no está mal. Lo que pasa que también.
yo sé cómo salió en PlayStation, nunca lo tuve. Mm. Y aproveché ahora que salió el remake para la Play 4 y la Switch, pues yo lo pillé para la Play 4. Bueno, yo no sé, tú no has dicho nada del Seiken Densetsu 3, Juanjo. No sé si lo llegaste a probar. Sí, bueno, no, lo original no, han sido las... En emulación, ¿no? En emulación y en el Collection En el que salió Collection of para Mana. Switch. Vale. Sí, y no tengo que añadir nada, lo habéis dicho vosotros todo muy bien. Pues sí, era una continuación más que digna, pero el impacto y el recuerdo estaba ahí, y es que era muy difícil igualar sensaciones. Así que se quedó que si hubiera venido, oye, pues buena pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pero Si hubiese llegado a Europa, nos quedamos con las exacto. ganas, siempre con los dientes largos mirando revistas Sí. y ahí estamos. Ya fue Sinceramente, la saga, o sea, lo que es gracias al juego que estamos hablando hoy, la continuación y un poquito el Legend of Mana. El resto son muy secundarios al lado de eso. Sí. Bueno, el de Game Boy Advance no estaba mal tampoco. Y ese salió en castellano. Pero... Nintendo ahí sí que apostó por Game Boy y traducía todo. Pero bueno, ahora llegaremos. Legend of Mana, Juanjo, ¿tienes algo así también? ¿O ese no? Legend of Mana es un juego que yo vi, no llegué a jugar porque yo tampoco tuve PlayStation o sea, en su día, y sí tenía un amigo que le daba todo este tipo de títulos y lo vi. Pero claro, no es lo mismo. Estás viendo, sí, miras, pero no te acabas de enterar de la historia, no te acabas, es un pendiente. Yo lo tengo por ahí en Steam, a ver si me pongo y dejo oscuro esa carencia que tengo. Como estamos aquí los tres iguales. Y luego está lo que hablábamos del Sword of Mana, que es el de Game Boy Advance, que no deja de ser un remake del Seiken Densetsu, pero un poco modificado, porque creo que le metieron lo de la chica, que en el otro no estaba, me parece, yo leí. Sí, solo tiene un personaje extra, ¿verdad? Ese me lo voy a jugar yo en el emulador, tío, a pantalla completa, tío. Pues yo ese me lo pasé en su día, y de hecho me lo acabé en Tenerife. O sea, me acuerdo que me fui a Tenerife y me llevé la Game Boy Advance SP, que no ocupaba nada, eso sí que era un lujo esa consola. Y me lo llevé y me lo acabé en el avión, 4 horas de ida y 4 de vuelta, más un poco allí. Más de un vídeo lo he dicho, que la Game Boy Advance, o sea, yo solamente recomiendo jugar con la SP, tío, porque la otra es una puta mierda para jugar eso. O sea, la otra, a mí el diseño me encantaba, el diseño era muy chulo, pero eso, la pantalla era un desastre de la Game Boy Advance. Peca del mismo problema que Game Boy, tenías que tener una iluminación muy buena porque si no había forma. Mira que se cogía bien, de forma era muy chula, claro. Era muy ergonómica, estaba muy bien de tamaño, pero... Yo de hecho, para mí uno de mis hitos de los videojuegos fue pasarme el Castlevania en esa consola, ¿no? Bueno, pues sí. No se veía nada, tío. Sí. El Castlevania, que es oscuro además. Madre mía, qué horror. Sí. ¿Qué decías, Juanjo, tú? Me parece que te ha chafado un poco. Que SP vino a dar el salto que le faltó a la Game Boy Advance original. Y recuerdo que miraba los títulos, A Link to the Past, Super Mario World, o sea, eran todos los recuerdos que proponía, pero fallaba en que se podía jugar sin ningún problema, pero tenía que buscar el sitio. SP arregló todo ese problema. Sí, además de lo de la tapa, es que hacía que ocupaba muy poco y estaba muy bien, yo la usé está muy bien pensado eso. Sí, la usé muchísimo, Además la plegabas y no se te rayaba la pantalla. Lo que pasa, el único pero que le pongo, por mí, por los gatillos, a mí me incomodaba. Era muy estrecha. Sí, era muy estrecha, sí. Yo tengo los dedos largos y, por ejemplo, a mí me dolían las manos al estar mucho rato. Sí, no podías, igual sesiones largas no podías tanto, sí. Pero bueno, no sé, yo no recuerdo que tampoco... Pero era más incómoda. Si hubieran hecho la pantalla retroiluminada como la otra, hubiera estado ideal, ¿no? Hubiera estado mejor. Y ahora llega Dawn of Mana, que es el Secret of Mana 4. Yo no lo he jugado. Lo conseguí hace poco, la versión japonesa, para tenerlo en la colección, pero ni lo he puesto. Bueno, no sé si lo leería. Yo creo que no tengo para leerlo, en realidad. ¿No existe otra versión que no sea la de Play 2 de esto?
Yo no la he encontrado. Cuando he Yo buscado, tampoco. así como he encontrado que luego llegaremos, que hay uno que no sabía que existía en PS Vita, pero creo que el Dawn of Mana no está en ningún lado más. No. Es que es increíble, pero esto es tan malo. Sí, No está en sé. Porque PS2. si no lo hubieran reeditado. ¿Tú ¿No? ¿la habéis jugado alguno? No, ¿no? No, No. sí, estaba solo en japonés. Sí, bueno, yo creo que no, en América está en la versión americana, que le he visto y vale una pasta. Por eso me hice con el japonés. Ah, está carísimo, ¿verdad? Pero Lo está estuve buscando yo carísimo. ese. Sí, sí. No, pues yo ese ni en pirateo ni en nada le he jugado. No, porque, a ver, es que es un título que al tener una mala política de lanzamiento, eh, por lo menos no se puede probar. Yo tampoco sé lo bueno o lo malo que es que es lo que he dicho, hay que probarlo para saber. Mm. Quizás sea el más desconocido de toda la saga, o al menos yo es el que menos conozco. Yo creo que sí, es el más desconocido. De hecho, Pues es que no salió aquí exacto. tampoco. Que no... Claro. Las políticas estas de lanzamiento, de traer japonesadas, entre comillas, pues no estaba todavía de moda. Bueno, de hecho yo creo que ahora Es el tampoco. único. Sí, es el Sí. único. Bueno, el único. Sí, ahora, porque han rehecho todos, porque tampoco los otros tampoco había, el Seiken, el 3, el tal. Claro, Pero exactamente, sí. igual le cae algún remake o algo, o un remaster o algo, Bueno, no sé. estaría Ya guay veremos. eso, al menos. Estaría guay. Y luego Children of Mana. Yo tuve un poco de decepción con este juego porque me gustaba gráficamente, me gustaba todo, pero la historia era bastante flojilla. Para mí, ¿eh? Bueno, yo este título era de los que no entendían yo no sé si era un 75, 77 lo que tuvo en las revistas de la época. Ujú. Y fíjate, yo decía, pero ¿esto cómo va a ser? Todo era porque era Maná. Digo, seguro que esta gente se han equivocado, esta gente no... Y cuando lo pruebas, ojo, no era tan malo, a mí no me desagradó. Sí, Era no, un juego que se no, jugaba muy bien, visualmente muy tenía todo. ágil, Ujú. pero es verdad lo que tú dices, Fran, la historia Y las es de un músicas, cliché a ¿no? otro. Las músicas, Sí, quizás. sí. Y claro, ahí ya empiezas a entender, bueno, pues son profesionales, tienen que intentar ser objetivos, o al menos las ideas que se tenían antes sobre los medios de prensa, hoy en día pensamos bastante diferente. Bastante. Y claro, y Children of Mana, pues pasó con más pena que gloria, pero sin embargo es un título que hoy creo que también se ve con algunos ceros en el precio. O sea, es cotizado. Creo que el juego No sé. para... Yo como lo tengo, no, ese no sé lo que vale porque Yo ese sí también lo que... tengo, ni lo he mirado. Mira, lo No. voy a consultar. A ¿Tú ver te lo si- pasaste, Venga, Rolly, o ese consúltalo, no lo has jugado, Rolly? consúltalo. No, es que no lo Porque- juego y es bastante flojo. De hecho, a mí Yo sé que me lo pasé, ¿eh? Este me lo pasé Sí, entero, ¿eh? yo también. me molestó Hace ya... especialmente que juegos como, por ejemplo, el Magical Vacation, Sí. que es el de los creadores de Secret of Mana, que tú lo juegas y es un Secret of Mana con otros Pero el personajes. Magical Vacation lo teníais, ese lo recomendabas tú mucho y lo estuve jugando y a mí me aburría como las ostras ese, ¿eh? Lo siento, Sí. Rolly, el Magical Vacation sí, o sea, es un juego guapo para mi colección, pero me aburrió bastante, ¿eh? Te lo digo. Así como el Children of Mana sí que me lo acabé pasando porque era un mana, y seguramente si no fuese mana no me lo hubiese acabado, pero el Magical Pero es Vacation... que si al final es de los creadores de Secret of Mana. Sí, pero los entonces, personajes, o sea, los personajes no me decían nada y la le historia... faltaba un poquito más de carisma, eso sí que es verdad. Por eso digo, y la historia tampoco acababa, pero bueno. A ver, Y luego que tenemos Blu-ray, el Heroes of Mana, tenemos, que ese al ver, o sea, también lo tengo porque es un mana, pero ese al ver que era el tipo de jugabilidad, no me acuerdo si lo abrí o no, creo que sí lo abrí, no me acuerdo. Ese, Sí, pero no. Juanjo, ¿tú qué? A ver, lo dicho, el cambio de propuesta, pues no, y no es que fuera malo, es que cuando tú ves un maná, esperas otra cosa. Y ya ese error que tenemos de prejuzgar al título antes de probarlo por sensaciones, por lo que hemos visto en análisis, por incluso nuestras propias expectativas, pues evidentemente tira todo por tierra. Es parecido a lo táctico, es una propuesta diferente, entonces no llega
digamos, a impactarte de la manera que se supone que podía haberlo hecho un título por la propuesta original. Mejor, peor, bueno, pues no era la mejor época de Square, desde luego. Ya creo que estaba fusionada con Enix, ¿no? Y ahí ya Square... Sí, entonces... Y bueno, es un título más, pero desde luego no es de los que más se van a recordar. Seguro eso sí lo tengo claro. Ese juego lo que hicieron es meter la palabra mana y ya a correr. Sí, ¿no? Claro. Si se hubiera llamado... yo qué sé. Sí, en esa época Square también hizo el Final Fantasy XII Revenant, que también así también cambiaron la jugabilidad así un poco Tactics, pues, pero ese me gustó, Ese lo tengo y ese sí que es caro, de verdad. El Revenant, pues ese me lo acabé todo, No me acabó el Final Fantasy XII, pero sí me ha acabado el Revenant. Está a 60 pavos, más o menos. Pues no es mucho. No. Es comprable. No tan caro. Y luego el que no conocía, que he descubierto, es que en PS Vita salió un remake de el Sword of Mana, que se llama Adventure of Mana, que es un remake del 1 también, pero solo es digital. Pues ya estaba buscando ahí a ver, del único que me faltaba. No lo conocía. Sí, pero nada, me ahorro uno que me ahorro. Sí, solo está en digital. Y luego tenemos el remake del Secret of Mana, que es, bueno, está bastante bien, pero yo me quedo con el original, pero está bastante bien. Lo que dijiste tú, Rolly, que amplía algunas cosas con las mini cinemáticas que tiene y tal, hay más texto y encima está en castellano, pues bueno, es una experiencia diferente, no está mal. Pero yo creo... por ejemplo, yo no recomendaría, por ejemplo, el primer juego original jugar por ejemplo, yo este juego lo recomendaría si he jugado el original. Sí, exacto. Esto es lo que yo te hice caso. Sí, yo te hice caso, Como ya me había pasado el original 2 veces, pues volver a una tercera vez. Por eso, que no te lo hubiera recomendado. Sí, o sea, es mi juego favorito, yo lo jugué, a mí me gustó. Si no te lo hubiera recomendado. Digo, si yo lo he jugado, he dicho, vaya mierda, vaya falta de respeto. Ya. Y yo, que yo es mi juego favorito y yo, a ver, se podría haber hecho mejor, ¿no? Pero es que para rememorar está bien. Es tan curioso como que los personajes la máquina se sigue atrancando en los... O sea, no han cambiado ni eso. O sea, claro. Lo que pasaba en el Secret of Mana original, y tú ibas avanzando y el personaje se te queda atascado, aquí al menos lo que se han arreglado es que si el personaje se queda, tú puedes cambiar de pantalla y el tío se te queda ahí, pues te vas con dos, o si se te quedan los dos vas tú solo, te dejan avanzar. En el original no, en el original no podías avanzar, ¿no? Si no recuerdo mal. No podías. Bueno, pero si avanzabas luego aparecía el drafting. Sí, no, eso sí, si cambiabas de pantalla sí, pero si la pantalla no solo era avanzar el scroll, pero seguías en la misma zona, si estaba trancado un tío tenías que ir con el select hasta elegirlo y salirte tú de él manualmente. Aquí al menos se atrancan bastante, pero al menos te dejan avanzar a ti solo y se quedan ahí parados, pues bueno, ya aparecerán. Sí, eso sí lo tiene. Y luego pues el Collection of Mana que hemos comentado antes con Juanjo, y yo, mira, no lo he abierto. Juanjo, ¿viene en castellano Sí viene. ¿De qué? Pues muy bien, que venga en castellano el Secret of Mana aquí en el Collection of Mana, muy bien. Y el Secret of Mana, el Secret of Mana o el Trails of Mana. Yo creo que venía en castellano el Trails of Mana. El 3, vale. Sí, el Secret. Pues mira, ahora lo del Secret ya tengo yo mis dudas. Vale. No, el Secret of Mana viene en inglés. Pero en el Collection of Mana, ¿tú lo has probado el Collection? Sí. Vale. Sí. Pues, vale, puede ser. No, es verdad que a mí el 3 sí es verdad que me sonaba que estaba traducido y no recordaba, pero si Rolly lo tiene fresco... Sí, pues el aliciente principal de pillarlo era que venía que no había salido en Europa y además venía en español. Eso es un detallazo. Vale. Sí. Y luego pues el Trails of Mana, que ya hemos comentado antes, que es un buen remake. La verdad, sí que se le han currado más. Yo cuando lo tengo pendiente, tío. Eso me lo voy a pasar, tío. Yo no me lo he pasado tampoco, pero cuando salió la demo que te dejan... a mí las demos que te dejan jugar y luego puedes usar esa partida en el juego entero... Me encanta, eso es una idea que no sé quién la inventó y me encanta que lo hagan. Y pasó eso precisamente y estuve jugando a la demo hasta que me la acabé y muy bien, muy bien.
muy bien el Trials of Mana. Sí, eso. De hecho, es un juego bastante, o sea, que cambia un poco la experiencia del mana, porque si recordáis, en el Secret, Sí, eh, no eran combates por turnos, pero tampoco te podías poner a machacar el botón, eso es. porque como no llegara tu línea hasta el 100%, no hacías daño. Quitabas muy poco. Aquí, exactamente, aquí cambia la dinámica, que puedes poner a porrear el botón, mezclar combos, mezclarlos con hechizos. Sí, 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 Y sí. eso sí es verdad. A mí al principio como que me chocó, ¿no? Porque vuelves a lo mismo. Es que a ver qué experiencia me da. Y yo tengo el platino, del Trial of Mana, que yo lo que pasa es que me lo saqué hace ya muchísimo tiempo y no lo recuerdo. O sea, lo exprimí al máximo. Ajá. Pero sin embargo tengo esas lagunas Pero sí recuerdo que a mí el sistema de combate me sorprendió. No, Digo, aquí a mí me puede... gustó, me gustó. Sí, sí, no, sí, está bien, Frank. Y es un juego muy divertido, muy bonito también. Sí, sí, sí. Bonito, los Es gráficos algo mejor que el remake, que... mucho mejor que los del remake, mucho. Sí, y la verdad es que es muy, muy recomendable si te gustan los paisajes llenos de color, las japonesadas, ¿no? Que le, Sí. que le llaman o le mal llaman en nuestro presente. Pero Y la historia pintaba sí, bien, ¿no? La historia a mí me sí, sí, gustó. es una... se va abriendo conforme avanzas y eso engancha. Ujú. O sea, te mantiene dentro. No es como que imagínate tú lo que va a pasar, o no, te lo cuenta todo con pelos y señales, y la verdad es muy, muy recomendable. Sí, me gustaría acabarlo, sí, sí. Mm. Bueno, pues Pues cuando oye, tú puedas, 20 señor, adelante. minutillos, 20 minutillos hemos estado aquí en un apartado. Es que el juego es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, al final la saga Mana, es que creo que somos 3 fans de la saga Mana, entonces tenemos muchas experiencias aquí para contar. Venga, pues A vamos a ver el pasar vicio. con... ¿Eh? ¿Qué decías ahora? A ver el vicios. Ya. Venga, vamos a, vamos a pasar con la canción de Spirit of the Night y seguimos que vamos por mitad de podcast, creo, más o menos. Vamos allá. Venga.
Venga, pues seguimos de nuevo y ahora pues Mi un poco canción de... favorita de Secret of Mana, la Ah, esta vale. Bueno, la has elegido tú. Esta es la mi que favorita. me pediste tú el cambio, sí. Datos técnicos. Aquí sí que encontré que eran 16 megas el cartucho. Tenemos las fechas de salida, que aquí es cuando había bastante diferencia de Japón a España, que tardó Me vergüenza, ¿eh? en agosto del 93 en Japón, ese mismo año en noviembre en Estados Unidos, pero en España un año, o sea, en noviembre del 94, un año y 3 meses. De hecho, yo lo compré para Navidad, ese. Sí, sí, claro, si salió el 24, pues mira, sí, sería un juego que te... Yo ese me lo conseguí en el mercado de San Antonio, no me lo compré... o sea, lo conseguí en el mercado de San Antonio de estas... Después de haberlo jugado alquilado la versión japonesa, eso sí, en el videoclub. Lo que pasa que... A mí me lo regalaron, y por eso tengo esa anécdota personal, ¿no? Por eso tengo los dos, el Secret of Mana que tengo, el UK y el para España, porque a mí es que me regalaron fue el verde. El verde, ¿no? UK. No sé por qué, porque estaban esas tiendas de importación, tal vez por una San Sí, Antonio. en Barceloneta y por ahí, ¿no? Exacto, pues entonces por ahí me cayó ese. Y cuando yo mal vendí la Super en esos años que uno es inconsciente y no tiene dinero, pues hasta que no conseguí ese, justamente el verde, que era el que yo tenía, no paré. Y luego conseguí el para España porque se me cruzó en una de estas. Digo, venga, pues ahora me lo pido también ese. Bien hecho. De esas veces que dice, está para mí, ¿no? Está para mí y dice, Hombre, 60 euros, imagínate si estaba para mí, ¿no? Claro, claro. Pues yo tengo una curiosidad con la versión PAL, que vi en Alemania. La caja que tenían allí A la grande, no era ¿no? ni La medio grande. normal. Sí. Ajá, sí, 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 ¿Perdona? ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la que llegó aquí con Illusion of Time, Secret of Sí. Evermore Sí, y la demás, grande, la pues grande. la grande en Alemania ya las adelantaron. Secret of Mana en Alemania tenía una caja así. Era una edición muy, muy bonita. Yo estaba allí en el viaje de fin de curso y la vi. La vi, lo que pasa es que no sé si eran... Fua, en aquella época pues serían No sé si 16.000 era... pesetas, ¿no? 16.000 o 15.000 pesetas mínimo. en pesetas calculado era 18. No Jolín. sé si eran... Porque en aquel momento eran marcos, la verdad, no recuerdo, pero sí, a lo mejor 9.000 marcos o no. A lo mejor era una barbaridad. Yo creo que sería menos. calculé... Pues, estaría No la pudiste comprar, carísimo. no la pudiste comprar, ¿no? No, pero que la vi. Y luego es verdad que no he buscado, habría que volver a buscarla por el mercado de Alemania. Si eso se podrá conseguir hoy, si no se podrá conseguir, no lo sé. Está ultra caro esa Seguramente, versión, sí. yo la he visto. Creo que vale muy cara, ¿no? Pero De hecho, también hay una así del Metroid, creo, también. Ah, sí, creo que sí que la he sí, visto. también, cierto, sí, Pero es verdad. son carísimas esas cajas. Y cosas por el estilo que, o sea, a mí me resultó curioso. Sí, En sí, aquel sí. momento ya digo, Tienes mira, razón, yo he visto alguna vez buscando Secret of Mana, la he visto esa caja y tiene pinta de ser chulísima. Y además tenía otro color, ¿no? Un poquito más. Ahora no me estoy confundiendo, porque me acuerdo que había una que yo era la celeste. recuerdo, No, yo creo que no, ¿eh? Creo que era la yo la negra. No, recuerdo era negra, Yo creo que sí. era la negra. Creo que era la negra, sí. Vale, bueno, pues teníamos aquí, exacto, las fechas. Luego tenemos pues de las personas que han hecho el juego al diseñador Koichi Ishii y Hiromoichi Tanaka. El director también era Koichi Ishii. El productor Hiromichi Tanaka. Programado pone solo Nasir Gebeli, solo un tío. Sí, pero solo salía Nasir al principio, ¿te acuerdas? Sí, artista. En el opening sale Nasir. Sí, artista Hiro Isono. El escritor también Hiromichi Tanaka, o sea, en 3 tíos o en 4 tíos tienen todo y luego falta la estrella, ¿no? El compositor, te lo dejo a ti, Rolly. Hiroki Kikuta, que Sí. vaya a ser mi dios, tío. O sea que con 5, a ver, había más gente, ¿no? Pero en 5 tíos principales tienes un videojuego que ha marcado época. Es que ese tío que ha hecho esta banda sonora, o sea, es que es insuperable, o sea, es insuperable. Hoy, a día de hoy, yo escucho una canción y de ese juego y es imposible que en esa época se hiciera algo mejor que eso.
imposible, porque el Final Fantasy VI, que para mí es el mejor Final Fantasy de todo, más que el 7 incluso, no llegaba a la música esa. Esta música tiene algo que no tenía ningún otro juego. Bueno, Ninguno. Son gustos, a mí me gusta mucho, pero tampoco sé si para mí el Chrono Trigger me gusta más también, pero es que son gustos. Pero No, que sí que tío, no es es discutible mejor que que la sea. de Kingdom Hearts. Sí, no es discutible que sea una banda sonora top, pero eso ya. En mi top de música de esa época está el Secret of Mana, por supuesto, el Chrono Trigger también. Pero el Chrono Trigger lo que pasa es que tiene canciones muy buenas, pero tiene otras que no son tan buenas. Es que esta banda sonora es toda buena. Es como la del Castlevania 4, por ejemplo. El Castlevania 4 también es un pepinazo de música como la del Axel. Uh-huh. Bueno, yo la de... Hay una Rolly que creo que es en Pandora, me parece, que era como una música con campanitas, que esa a mí sí me resultaba chocante. Sí, digo, tiene alguna... única... Y la Sí, que has digo, dicho tú antes de la canción, cueva, Rolly. Sí, la que has dicho tú antes de la ¿qué cueva. clase de hierbas habrá metido el que la ha compuesto? Porque es la única, pero por lo demás yo estoy de Sí, acuerdo. porque esa era como un pueblo invadido por los fantasmas Sí, y tener unas campanitas. Y eso ya Porque era... ese sonido en Japón que sale en muchas películas, ese sonido como de los cascabeles, eso es muy... Cuando hay un fantasma o una espectro o algo así, siempre aparece ese sonido. Siempre. Pues a mí eso fue la que más, digamos, llegó a rayarme, pero por lo demás estoy de acuerdo contigo. Es un título que las melodías se han quedado, se recuerdan, y si eso ha durado 20 años, pues es por algo. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Luego sí, es que Super Nintendo llegó a tener muchísimas bandas sonoras. No sé si, por ejemplo, se me viene ahora Turrican, Super Turrican, en la que incluso en la caja ponía el sonido Doma las bestias. Ya es que, más que decir un juego de acción, te vendían el sonido. Tú dices, bueno, pero... Y lo hacían así. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo en que la música de Secret of Mana, pero hasta el punto de decir que es perfecta, no, porque está esas campanitas que algunas veces... Es una canción de 30, vamos. Pero perfección, Rolly, no existe. Es muy top, es muy top. Bueno, de las que más se han acercado. Las que más se acercan. Muy bien. Y a ver, pues aquí, curiosidades que tenemos anotadas. Bueno, que en Japón se llamó Seiken Densetsu 2, ya lo hemos comentado, que se traduce como La leyenda de la espada sagrada. Bueno, es la segunda parte del Seiken Densetsu que hemos comentado antes. Fue desarrollado y distribuido por Squaresoft. Hay que puntualizar. Ahí se debía haber quedado. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo que la fusión creo que no... No ha beneficiado ninguna de las dos, ¿no? Sí, no ha beneficiado ninguna de las dos. Ni a Square yo creo que Enix por su cuenta era maravillosa y Square por su cuenta era maravillosa. Y la fusión no aporta nada a ninguna de las dos. Así que... Sí, bueno, aporta Square que se ha quedado con las licencias de Enix. Sí. El Dragon Quest en Japón lo peta y habla de Square. Pero bueno. Vale, pues aquí decimos esto, que el cartucho se juega como un Legend of Zelda, que es lo que hemos comentado antes, que es en tiempo real, que pueden ser las armas se intercambian con la famosa anilla esta, que le das a un botón y es una anilla para cambiar de arma, y también ahí puedes poner las magias y todo esto. Luego que tenemos a los tres personajes protagonistas, Randy, Prim y Popoi, que se puede jugar hasta 3 jugadores con el multitap. Lo que hemos dicho aquí es el comentario que os decía de los nombres, que ponía que en las versiones europeas y norteamericanas como que no había el nombre, pero en realidad en todas las versiones hay que elegir el nombre. En el remake ya vienen puestos, pero en las versiones no lo hemos comprobado y no, hay que ponerlo. Creo, Frank, que fue la versión de iOS o como se diga eso, la versión para iPhone, en la que salió por primera vez los nombres como tal. Eso antes había que ponerle el que tuvieras. Y por eso, o sea, es algo extraño, ¿no? Bueno, extraño no, curioso. Curioso, sí. De hecho, yo aquí bautizando a los personajes y ahora aquí ya te ponen, digo, bien, perfecto.
Porque en aquel 93-94 le poníamos la primera estupidez que se nos ocurría. Sí. No, yo le puse Así Link que a mi personaje. Link. Sí. sí, Yo me lo pasé llamándose Link. y yo me parece a mí que le puse Doraemon. Si es que vamos a ver es que yo ya arrastro problemas desde niño y fue... Y a Doraemon, tío. Sí, sí. O sea, es que es lo primero que se te viene. Yo le ponía mi nombre. Tengo Yo le ponía mi nombre. una de las veces y es verdad que luego con la versión de iOS, que creo que fue la primera en dispositivos móviles, ya estaban los personajes con su nombre. Pues sí, yo le ponía mi nombre y si hacemos el podcast de Chrono Trigger, ya diré el cartucho que compré, que es el que tengo ahora, ya diré qué nombres tenía porque vais a flipar. Pero bueno, eso lo dejamos por si hacemos el del Chrono. Anotarlo, que eso hay que saberlo. Venga, para un futuro. Es curioso. Vale, pues bueno, control de jugadores, pues lo que hemos dicho. Que, bueno, tiene puntos. Pero no podía llevar magia, bueno, esto te lo voy a resumir yo rápidamente. Pues venga, resúmelo, venga. Que lo tienes tú. Pues que el protagonista, que yo sé que llevaba siempre, pues es un guerrero, no puede tirar magia, probablemente era el más fuerte. Y luego estaba la chica, que era la que podía tirar un poquito las dos, y luego estaba el duende, que era el que tenía la magia. Los de ataque, entonces, sí. Exacto, y la chica tenía más curación o de apoyo. Sí, exacto, de mejoras de armas y todo eso. Entonces, combinados los dos, pues se podían. De hecho, al final el combate final, lo que te comentaba, que se podían utilizar los dos personajes para combinarle ciertas magias y hacerle más daño. No había que hacer un combo más que es que era obligado, que es lo que. Era obligado, por eso te digo que. Es lo que os iba a comentar, no sé si cuando lleguemos, o no sé si ya mismo porque creo que no. Sí, que necesitas una magia específica para poner la espada para hacerle daño. Exacto, desbloque. Cuando llegas al final, pues te lo medio dicen, pero no te dicen claramente, que eso es verdad que esto ahora lo comentamos todo. O sea, tanto cuando había objetos que tenías que tirarle magia, ¿vale? Pues no te decían qué magia era y podías estar ahí lanzando magias para abrir barreras o pasos, probando. Yo la verdad que como iba justo de tiempo lo hice con guía, lo de qué magia tirar a cada orbe que te encontrabas durante todo el camino. Bueno, sí. A ver, Fran, había un hechizo del elemento del rayo, que era el analizar, que ya te empezaba a decir, Undine trabaja, el gnomo trabaja, se podía saber. Sí, bueno, se podía saber, pero gastabas. Sí, el sí lo usaba yo. Claro, gastabas de mana y no sé qué, y al final, mira, yo lo miraba como guía y digo, voy a saco porque voy a saco, pero en el combate final, pues no lo miré y ¿qué pasaba? Pues que te dan lo del poder de la espada. Yo primero empecé un rato el combate, de hecho está grabado, ya lo veréis, que estoy, no sé si media hora luchando con el dragón y no le quitaba vida, luego veo que la Prim tiene el ataque de lo de la espada y le daba con te lo va diciendo, pero en realidad sí, te lo va diciendo, pero no lo lees, pero yo le daba con la Prim, pero se ve que era con los dos, o sea que me pasó un buen rato atacando sin daño. Luego solo haciéndolo con la Prim tampoco le hacía daño. Y hasta que al final me di cuenta que era con los dos. Que tienes que hacer que los dos te den ese poder para poderlo. O sea que el combate final, o sea, el juego, la verdad que es sencillo. O sea, al final se hace sencillo porque farmear no es difícil. Así como otros juegos cuesta mucho. Aquí en realidad, solo que te pierdas un poquillo, subes bastante de nivel, ¿no? En ese juego llegué yo. Sí. La primera vez que llegué al Sanator le metí 5 tiros Mateo. O sea, sí. Si lo hacías bien, porque yo las magias no las he subido, pero yo he visto. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que las magias se ve que es para chetarte. Claro. Tampoco te lo explica el juego hasta que no consigues las semillas, no puedes subir las magias. Claro. Ni las armas. Entonces tú te quedas atascado ahí y digo, joder, ¿por qué no sube de nivel? Las espadas estoy en nivel 4. Y hasta que no consigas los orbes, no podías subir el nivel al resto. Sí. Entonces luego yo me acuerdo que había una zona que era un puente, que venían 3 caballeros que estaban detrás de una reja, y ahí les tiraba la magia, los mataba y volvía para atrás y volvía a entrar y así subía todas las magias de todos los personajes. Vale. Hasta el nivel 99 los tenía todos subidos a la máxima. Claro.
No, no, es que con las magias se ve que es muy, muy fácil. Pero yo las magias no las he subido mucho y el combate final me iba claro, me iba curando. O sea, era como un poco inmortal porque no me llegaban nunca a matar. Pero claro, se me hacía larguísimo. Porque el enemigo final, que bueno, ya lo diremos ahora, que es Flammy, ¿no? Transformado en bestia. Sí, después de cargarte a Thanatos, que ya también Thanatos tampoco era el enemigo final supuestamente, le hace una traición al emperador y es como si fuese el jefe final Thanatos, pero cuando lo ganas, pues resulta que vas a escapar de la fortaleza de mana y te encuentras a Flammy convertido en bestia, atacándote y la secuencia que tenía Flammy pues no la podía esquivar y bueno, pues bueno, no sé, un combate muy aburrido la verdad, pero bueno, me lo pasé y era lo importante. Sí, a ver, lo de Flammy es verdad que al principio fastidiaba, pero con la barrera de luz Exacto. de Prim ya no te tocaba. Yo digo, Claro, pero yo está no bien, tenía no no tenía las magias potenciadas, Juanjo, Vale, vale, y vale. entonces es lo que te digo, me ponía la barrera de luz y no, es que la tenía creo que a nivel 0 o nivel 1 y es De que Que me acuerdo. metía un viejo, no, no, o sea, no me servía de nada, o Lo- sea, no me... en Yo este me caso, echaba la barra de luz y me tomaba un café dentro ahí. sí, sí. Claro, Los fiebres completistas ahí salimos claro. ganando. Por eso sí, Ahí yo me acabo el juego tenemos ventaja. creo que son 13 horas o 12 horas, o sea, o no sé. Qué bárbaro. Mira, yo vendí mi cartucho de Super Nintendo que te salía el tiempo de juego ahí. Y ponía 500 no sé cuántas horas. O sea, una locura. O sea, 574 horas Es que tú ponía. te explorarías todo el No, mundo. yo No, no, que tengo, es que tenía que sacar la novena espada y la novena jabalina de todos, o sea, Sí, sí. de todas las armas, que eso era imposible de encontrarlas, tío. Sí, sí, sí. En la fortaleza del no, mana creo que lo leí correcto. así en la guía, que creo que por ahí Pero había te... que farmear 7 millones de veces, o más. Sí, El, sí, sí. el juego lo podía alargar lo que tú quisieras. Mira, yo si me permitís voy a contar una anécdota Claro. de un amigo vamos, Tarcumperillo le digo yo, él sabrá porque lo llama, saludos. Y, y este un día viene y me dice, ¿te quieres creer que he abierto un cofre con una armadura que no sale en el manual de instrucciones? El tío tiene 800 horas en el cartucho. O sea, es una bestialidad. Y de hecho le dije, digo, oye, vente con nosotros, ven a hablar, que digo que como tú me parece a mí que no hay nadie que conozca este juego y al final con el trabajo y para arriba y para abajo, pues, y bueno, y que el muchacho también es reservado, Ajá. Oye, que sí, pero al que... punto de que sacar equipo que en el manual de instrucciones, cuando eso existía, otra Sí, cosa que se echa de menos hoy ahora. en día, Ujú. o sea, le apareció algo que no apareció. Yo digo, ¿pero qué es lo que has hecho tú ahí? Sí, Es que es así. es eso que te estoy explicando, que las instrucciones no salen. Y yo Sí, conseguí, me acuerdo que eran 8 o 9 armas, y yo conseguí 6 o 7 de esas. sí, Vale. Y me había faltaron en la dos, zona me final, en la faltaron zona un par. final. Sí, a mí me salían unos guantes, sí, unos guantes, no, guantes no, unas muñequeras así que era una brutalidad, estaban chetadísimas. Sí, exacto, esas son las últimas. Mm. Entonces yo en el remake, por fin me saqué esa espina encima porque yo las conseguí todas. Es que yo creo que es más fácil el remake, ¿no? No, que va, yo me tiré casi 20 horas en la fortaleza para desbloquear las armas que me faltaban. Era una locura eso, la repetí como 50 veces. O sea, y eran unos caballeros muy concretos que te la daban y era muy difícil. Por probabilidad es que era un 0,5% o menos. Ujú. Y era una y otra, y mataba 10, 20, 30, y digo, no cae nunca, tío, me cago en la leche. Y hasta al final cayó. ¿No? Ese fue el platino, la última arma que faltaba. Qué bueno. Por insistencia, claro que sí. Muy bien, pues no ha estado mal este bloque tampoco y pasamos ahora con otra canción y ya vamos casi casi en la recta final. Vamos con The Color of the Summer Sky.
Venga, pues volvemos y este bloque, bueno, a ver qué se nos ocurre, porque aquí es, bueno, comparar un poco lo que supuso Secret of Mana y qué cosas había en ese momento, que habíamos jugado y... Bueno, nosotros lo tenemos muy fácil, porque aquí no había nada. Estaba el Zelda Link to the Past y este juego. Lo que supuso pues fue eso, o sea, fue seguir explotando ese género que aquí no existía y en Japón salían a miles, porque realmente allí salían muchísimo más y luego a partir de este pues ya te comprabas tu Illusion of Time, tu Secret of Evermore, Terranigma. Yo Terranigma no lo tuve en la época que salió. No, yo tenerlo no, pero lo jugué en el emulador, pero poco después o sea, en el 97 o por ahí. Es que ese juego salió bastante tarde. Sí, salió tarde, sí. Como el Lufia 2, ese no lo tuve. Lufia 2 también me lo acabé en el emulador, muy guapo, sí. Pero ese era turnos ese. Era chulo Lufia, ¿eh? Sí, pero eran turnos, sí. Igual con Chrono, igual con Mario RPG, es que, a ver, esos eran turnos. La importación trajo muchas cosas también, pero los señores comerciantes dicen aquí vamos a sacarlo y creo que era 15.000 pesetas el más barato. Sí. Y en nuestra época Juanjo nadie importaba para jugar. ¿Quién se pilla un Chrono Trigger? No, pero en los videoclubs, en los videoclubs sí, yo lo jugaba todo en videoclub. En el videoclub de al lado de mi casa, el tío... Pero yo el Chrono Trigger nadie lo pillaba. Los juegos que siempre pillan de importación era el Dragon Ball. Sí, bueno, mira, este muchacho del que he hablado antes lo llegó a coger cuando ya el dueño del videoclub lo había alquilado, pues no sé, 5 millones de veces, por poner algo exagerado, y le había sacado lo más grande, todavía después se lo vendió por 8.000 pesetas. Sí. Y cogió y lo compró, dice, por tenerlo, porque... Y sí es verdad que los precios eran prohibitivos y no te dejaba, digamos, comprar con la frecuencia con la que podemos hoy. Pero sí es verdad que muchas personas pasarían por ahí. Mira, que has alquilado el juego tantas veces, déjamelo un poco más barato. Y así sí se vendieron muchos cartuchos. Al menos, por lo menos aquí. Sí, no, yo aquí en el mío también los vendió, pero cuando ya dejó de alquilar Super Nintendo. Algunos vendió. Vale. Yo de videoclub solamente compré, me acuerdo, el Link to the Past, porque fue el primer juego que probé así que me volvió loco. Y digo, este juego ya lo quiero. Entonces al final me lo vendió. Me acuerdo que estaban las instrucciones un poco tocadas. Podía ser un juego de videoclub que estaba hecho polvo. Y luego que sí que compré nuevo en el videoclub de importación fue el PAL, el Dragon Ball. Me costó 15.000 pesetas, me acuerdo. Entonces estaba nuevo y 15.000 pesetas por él, ¿no? Pues no, en mi videoclub no vendían, ¿no? En mi videoclub no vendían. Pero es verdad que sí, que después del Link to the Past, que para nosotros ya fue un juegazo, luego podías haberlo jugado también el Link's Awakening en la Game Boy Advance, pero salió Secret of Mana y la verdad que tenía todo lo bueno de Zelda, pero mejorado. O sea, para mí, Sí, es que son... Yo les he visto la propuesta diferente. Aquí tenemos el Zelda de NES, luego el Zelda 2, que sí. Yo no lo entendí nunca. Yo digo, yo tampoco. ¿qué es? Con el scroll lateral, yo digo, no tiene sentido. Y lo que pasa es que Secret of Mana ya juega con los niveles, juega con los hechizos, juega con... Incorpora muchas cosas, incorpora muchísimas cosas. El sistema de anillos. Exactamente. Y el sistema de combate, que sin ser por turnos tampoco era... machaca el botón y dale hasta que lo revientes, porque tenías que esperar a que se pusiera el 100% para dar un ataque un ataque fuerte, y si ya querías cargar el arma, pues lo que ha dicho Rolly antes, tómate un café en la barrera, apretas el botón, el botón y además que si te daban un golpe perdías la cara. Sí, también. Lo que pasa que a mí jugando 3 era más fácil. Sí, jugando 3 era más fácil porque vosotros dos, venga, que voy a cargar, y se ocupaban ellos, pero es que eliminaban a los enemigos antes de que se cargaran. Con las armas a nivel 6 o por ahí, eso tardaba una barbaridad.
Sí. Y eso, todo eso lo Tienes que trajo cargar la Secret Man. espada hasta nivel 8, te duerme ahí, vamos. Sí, Sí, correcto. Por eso he dicho lo que tú has dicho antes de la barrera y Sí, tómate sí. un café, pues aquí igual. Sí, la verdad que eso es de las cosas que en el remake me ha costado un pelín más de eso que pegas un espadazo y estás ahí esperando. Lo que pasa que no recordaba que en el original pasase tanto, que fallabas bastantes golpes y los enemigos también fallaban bastantes golpes. Sí, Entonces, sí. a veces sí que es verdad que yo me esperaba a que me cargase el alma al 100, me atacaban y fallaban casi siempre. No sé si es que ya tenía buenas equipaciones Normalmente y cuando buen ya nivel, tienes mucho ¿no? Nivel, Sí. cargas 2 o 3 niveles. Nada más, Pero no se luego puede cargar, pero tú ¿no? también fallabas mucho, ¿sabes? Eso también me rayaba mucho porque estabas a veces combates que dices que fallo. Ostras, no sé. Eso es verdad que no sé de qué dependía que fallasen tanto, porque la máquina, vale, lo entiendo de que tú tengas mucho nivel, pero tú fallar a la máquina. En cambio la máquina, o sea, los que movía los que movía la consola por ti, esos acertaban casi todas, ¿sabes? Yo a veces me dejaba al Randy que lo controle la máquina porque iba casi mejor que no yo, ¿sabes? O sea, es una cosa curiosa del remake. Y nada, pues así juegos de ese estilo, pues también me marcó mucho Illusion of Time, que también estaría chulo un podcast de Illusion of Time o Terranigma. Maravilloso este juego, tío. Illusion of Qué Time. buenos recuerdos tengo de ese juego también. Sí, Illusion of Time La historia me gustó muchísimo, tío. A mí la es historia me precioso. encantó también. Illusion of Time también es precioso. Sí, ahí es Enix en esa época. Estaba desmadrado, ¿verdad? Sí, estaba a un buen nivel. Y aquí en España nos llegó traducido, cuidado. Sí, es que Nos llegó traducido con En la español, el primero que definitiva. llegó en español, traducido. yo creo que lo puse el otro día en Blue Sky, que alguien puso algo del Illusion of Time. Yo ese juego me lo alquilé un viernes por la tarde al salir del cole y me lo acabé un lunes antes de devolverlo al videoclub en 4 días. O sea, una Vaya viciada. vicio, ¿eh? Y no había guías, en esa época. Qué guapo el Shadow, tío. Cómo la molaba el guía, Shadow, sí, la guía esa que hay aquí que hay en la caja, que te dicen que es una guía, es una guía muy light, no es una guía del paso a paso. Con esa guía, Que nada, nada O que sea, nada, hombre. con esa guía no te lo pasas. Ese juego sí que me acuerdo que esos días estuve a full de vicio. Pero bueno. Había en algunas zonas chunguilla, me Sí, acuerdo. sí, el bosque ese, sobre todo eso salía en la guía, sí que salía un bosque y tal, con unas setas rojas que te ibas desplazando y rollo laberinto. Ah, verdad, qué coñazo eso, Pues tío. eso salía un poco en la guía, pero en la guía Y no te la decían- pirámide de la chunguilla también. Y la pirámide también, sí. Ese juego, ese también lo vamos a anotar, Chrono Trigger y Ese Illusion of Time. merece Estaría chulo hacer algo, chicos, con ese. Y ojo al Evermore, que está muy olvidado. Sí, el Evermore, a mí no me gustó, ese también me habéis dicho, lo tengo que volver a jugar, el Evermore, sí. Bueno, ahora que yo ese tengo ganas de volverlo a jugar. Pues mira, ese también... Porque me lo pasé en su momento y tengo vagos recuerdos y me acuerdo que ese juego tenía cosas muy, muy buenas. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que ese juego se le echó muchísima mierda porque es Claro. un juego Una que comparación con el Secret of Mana. lo hizo Square Square de USA. Estados Unidos. Sí, Square USA. Ajá, sí. Después USA, entonces lo pusieron un poquillo a caldo, tío, pero que se nota que es americano porque no es tan bueno pero es un juego muy, muy bueno. Y la historia es muy buena. Muy bien. Pero ¿no os parece que quizá la huella que había dejado Secret of Mana en este caso y los títulos que algunos no llegaron aquí pudo hacerle daño a Evermore? Sí. Es que a mí me da la sensación de que... No, Yo creo que sí le hizo daño. Disculpa. Para mí lo que le hizo más daño a ese juego fue compararlo, porque primero se comparó con Secret of Mana, que era japonés, Claro. y luego se comparó con Chrono Trigger. Claro, Y Chrono Trigger al final, claro, es un juego que va viajando en el tiempo, no sé qué, ¿sabes? Es como que se han copiado un poco y han hecho una cosa ahí mezclada y ni para ti ni para mí. Corrígeme, Rolly, el Evermore no era por turnos. Yo No, no. recuerdo No, la era tiempo real. danza. Sí, era un Secret of Mana. Sí, tenía el sistema de anillos, ¿no? Tenía el sistema de anillos también. Sí, tenía el mismo No, sistema de anillos. La verdad no lo recuerdo, pero eso no me sonaba que fuera por Lo turnos. que pasa es que el prota iba con un perro, ¿no? El perro... Exacto, el perro iba y tú y las personas que ibas cambiando en función a la época. No sé, en la época barroca, pues tenías un caniche en vez del perro que tenías.
Me acuerdo que tenía cosas muy buenas, tío, era gracioso eso. Luego tenías un perro lobo en la prehistoria y aunque según en la época que estaba, y luego era un perro de algún robot o algo así en el futuro. Sí, no, a ver, el juego tenía muy buenas ideas. Yo lo recuerdo muy vagamente, porque creo que fue en el 94, 95, no, 95 No, creo que 96 casi salió. ¿96? Al final del 95 salió. Pues yo me acuerdo que lo Ojo. compré, fue el último juego que yo compré en la Super Nintendo. De acuerdo, pues por ahí. O sea, estamos hablando de 18 años y no lo he tocado de nuevo. O sea, tengo recuerdos muy, muy vagos. Pero sí es verdad que cuando se acabó, digo, no ha sido una experiencia tan redonda como pasa con otros títulos. Y, y ahora que me he acordado, a vosotros, por el History of Thor, por hablar de juegos contemporáneos a Secret of Mana, ¿lo recordáis? Lo probé muy poco en casa de un amigo que era ceguero. Es que el Rolly no tuvo un amigo ceguero como yo. Yo tuve mi mejor amigo era ceguero. Bueno, es ceguero. Sigue siendo ceguero. No me acuerdo. Yo lo vi, pero yo no sé si lo llegué a jugar en su casa. Es muy bueno, ¿eh? Pero no deja de ser una aventura en la que vas simplemente luchando, manejando el... Y claro, no estamos hablando de un RPG, de un juego de rol como... El mejor es el Soleil. Los cegueros, este es el mejor. Soleil. Sí. Que también es contemporáneo y todo ese tipo de cosas. Aquí muchas veces se pregunta qué hubiera pasado si el RPG de Bola de Dragón hubiera llegado, aquel de los combates por turnos, cosas. Sí. Es que eso tiene que estar en el parche en español, ¿verdad? ¿Ya? Sí, tiene que estar seguro. Tiene que estar seguro. O el de Ramma que me recomendaste tú, Juanjo, que el de Ramma. Yo el de Ramma lo completé. Lo completé y de hecho cuando era curioso también. Con la web hice un análisis. Había mucha cosa que aquí no llegó. Es que el Tales of Fantasía, el Star Ocean, tío, que había un montón de juegos que eran petardazos. El Forest of Eden también es otro jugazo también. Sí, que aquí no llegó. Sí. Eso no salió ni de Japón. La mayoría es que no salió ni de Japón. Y el Terranigma, de hecho, no llegó a Estados Unidos, por eso es tan caro. Sí, el Terranigma aquí salió en castellano. Sí, pero el Terranigma se lanzó en Japón y en Europa y en Estados Unidos no se lanzó. Entonces, por eso vale tan caro. Sí, hacían cosas raras, igual que el Final Fantasy VI, que ahí se tradujo el 3, aquí no llegó y Estados Unidos sí. Bueno. Sí, hacían esas putadas, ¿no? O sea, el Chrono Trigger salió en Estados Unidos, Japón y aquí no. Pues, cosas raras. Parece una broma. Bueno, pues no ha estado mal este bloque. Yo creo que hemos puesto bastantes títulos sobre la mesa. Hemos sido jugadores también de aquella época, o sea que lo podemos demostrar ahí. Pues sí. Venga, pues vamos a poner la canción de Dark Star y vamos al penúltimo bloque, antes del cierre.
Venga, pues volvemos ya y en el penúltimo bloque pues hablamos del futuro de la saga, que por fin tenemos novedades, o sea que va a salir Visions of Mana, los trailers pintan muy bien y nada, Sí, pues fecha todavía. sí, no sé si alguien tiene más info, yo he copiado de la web de Square lo que pone, que... Yo no tengo ninguna ni además ni me he querido enterar, porque no quiero ni ver vídeos ni nada, porque como he pues visto que está bastante bien, el último tráiler está muy chulo. Y aquí... es que no quiero ver nada, tío. O sea, Pues- quiero ponerlo y viajar a los 90 y jugar A un ver, Secret of Mana como si fuera nuevo. bueno, pues si no quieres oír lo que leemos, tápate los oídos, pero aquí te No, pone... no, puedo leer todo eso, sí, que no pasa nada, pero Te lo que pones- no quiero ver es que el bombardeo visual que hacen ahora, tío, es... Es dibujado, los gráficos hostia. es dibujado, los gráficos. Sí. Y aquí te pone, sumérgete en los gráficos tan vivaces de este precioso mundo en el que las fuerzas de la naturaleza se entrelazan con los espíritus elementales del mana y dan lugar a una amplia variedad de entornos. Viaja a todo tipo de lugares encantadores con transiciones muy llevaderas al aprovechar un sistema de mundo semiabierto aún por recorrer. Cada 4 años los exvotos del mundo entero han de peregrinar hasta el árbol de mana para revigorizar el cauce de mana. A este séquito lo acompaña un custodio de ánimas para quien se ocupará de protegerlos durante el viaje. Val, nuestro protagonista, es el elegido para desempeñar tal labor. Cuando la amiga de la infancia de Val es seleccionada como exvoto, emprenderá un viaje por todo el mundo para acompañarla en su peregrinación. Embárcate en la aventura de tu vida. Pinta muy bien. Sí, la verdad Pinta que muy sí. bien. Me gusta, lo que he leído me gusta. No sé vosotros qué opinión tenéis con un simple texto, pero a mí me gusta. Yo he visto el tráiler y me ha gustado. El primero de todo, ha sido el que he visto. Digo, esto lo quiero ya. Y ya está. Quiero que salga la fecha ya. Una puta vez, porque cuando no Bueno, sale verano, Rolly, fecha... esto- no, verano es muy ambiguo. Sí, ya es muy Y ambiguo. luego lo retrasan un mes más y no, aquí no ha pasado nada. Por eso no dicen fecha, porque si lo tuvieran claro ya Ya. podrían puesto 25 de junio. Sí, no. Claro. Ha 25 de tenido- junio o 15 de julio, o lo retrasamos a septiembre, ¿sabes? Sí. Yo creo que hubo hasta una fecha, no sé si fue el 31 de marzo, que era domingo, y lo ponían en las tiendas. Sí. Disponible tal día. Digo, sí, un domingo va a salir esto ahora mismo. Ujú. Y, o sea, la incertidumbre es total. Está claro que esto llegará cuando decidan, lo traerán yo estoy contigo, Rolly. Es algo que da hasta miedo, visto paréntesis, spoiler, meter temas que no tocan, y lo que está haciendo Square últimamente. Da miedo de haber una propuesta, una idea tan buena como se ve que es esta, a ver cómo la van a plasmar. A ver cómo Y la van yo a es que plasmar. yo no me quiero ilusionar porque luego... De hecho, hay vídeos de gente, porque ellos son muy guays, y hay que vacilar un poquito y todo eso, diciendo que mucho cuidado con Vision of Mana, que puede ser un tapado. Si eso lo estás diciendo con 2 horas que lo has probado, no. Los juegos pruébalos, experimentalos y ya di que tiene un comienzo potente. Todo eso me parece bien, pero ¿cuántos juegos empiezan? Prometedor. Ya está. Claro, ¿cuántos juegos empiezan que dice esto como siga así y luego decae? A ver, porque es que Square, yo después del Rebirth me da miedo. Me da miedo. Y mira que esto tiene que ser otro equipo, mira que esto tiene que ser otras experiencias, o sea, otras personas, pero el nombre de Square últimamente da miedo. Que se espera con ganas, ¿eh? Se espera con ganas, se espera con... porque ha pasado muchísimo tiempo desde la última entrega y esta es una saga importante, al menos para mí, pues te diría de las más importantes. A ver, 15 a mí años. también, sin 15 duda. años, pone 15 años. que se le tiene muchas ganas y ojalá, pues hagan una propuesta que interesante, que acompañe, que emocione, que se recuerde después y bueno, y esa es la idea. Vamos a ver, porque pinta muy bien. Yo no sé si... Yo he escuchado incluso debates no, he visto
debates, enfrentamientos de los tontos de siempre. Es que este va a salir en Xbox. ¿A ti qué te importa dónde salga? Es que no lo entiendo. Mientras en más sitios salga, mejor. Pues hasta por eso están discutiendo. Pues amigos, a ver si llega a verano. Este tiene pinta de para otoño. Yo lo veo en septiembre. Yo lo veo en septiembre también. Yo lo veo en septiembre. Para mi cumpleaños, tío, que todo está destinado a ser así. Para mi cumpleaños tiene que estar siendo normal. Sí, para tu cumpleaños, muy bien. Sería un buen regalo, ¿no? Sería un buen 17 de septiembre, la fecha de lanzamiento, lo veo. Qué bueno, no la veo mal, ¿eh? Yo firmo. Yo firmo también. Si hay que firmar, se firma, sin problema. No estaría mal. Hombre, me gustaría más tenerlo en agosto porque así tendría vacaciones y podría aprovecharlo, pero bueno, si es septiembre tampoco me voy a quejar. Pues a ver cuándo nos lo traen y podemos darle un tiento. Opinar con conocimiento de causa. Eso es. Bueno, pues ya vamos a pasar a la última canción y el cierre y a ver cómo lo dejamos por hoy. La canción es Leave Time for Love. Pues ya estamos para el cierre. Ha estado bastante bien. Yo creo que ha durado pues una hora y media, creo, ¿eh? O sea, sin canción. Bueno, por ahí andará, ¿eh? O sea que hoy va a ser un podcast largo como se preveía, pero más largo de lo que yo preveía incluso. Se mascaba. Se mascaba que iba a durar. A ver, era un podcast especial, ya lo hemos dicho. Este podcast no podemos hacerlo tú y yo solos, Raúl. Se tiene que hacer bien. Y ha estado bien con Juanjo. Si lo hago yo solo. Claro, al final. No voy a ser objetivo. Sí. Está bien que haya otra visión más. Aparte, yo me lo he pasado hace una semana en el remake, o sea, lo tengo fresco, que es lo que quería, para hacerlo con como dice Juanjo, conocimiento de causa, porque hacía pues 20 años que no lo pasaba la última vez, o sea que tenía que jugarlo. Y nada, pues parecido, lo que pasa es que lo tengo tan grabado. No, por eso tú ya lo sé que lo tienes grabado, por eso no necesitas jugarlo. Yo igual que el Chrono Trigger, creo que lo último que me pasé fue el DDS, que no sé si salió en el 2006 o 2007 por ahí, pero es el Chrono Trigger, te lo puedo decir de memoria yo si quieres. O sea, ese sí que puedo hacer un podcast de memoria. Hombre. Pero este no lo tenía yo grabado a fuego como tú y ha estado bien que entre Juanjo. No sé quién quiere ser el primero en su opinión del podcast hoy. No le voy a dejar el marrón a Juanjo si no se ofrece. ¿Tú mismo, Rolly, o qué? ¿O Juanjo quiere?
Venga. Que cabra a ti, Fran. Venga, pues yo. A ver, pues mis opiniones, pues está claro que después de jugar a Zelda Link to the Past, que cuando lo jugué de pequeño flipé bastante porque nunca había jugado un juego así. Había jugado el Zelda 1, pero para mí el Zelda 1 con el Link to the Past parecían dos mundos. Pues esto de Secret of Mana fue como un upgrade. Fue como, pues, ya sé que no es lo mismo, pero es donde me inicié un poco en los RPGs más típicos de Japón. Pues, lo de las magias, lo de las armas, esto de los anillos, donde se ve más esto que dice Juanco de las estaciones, que metan las diferentes estaciones. No sé, aquí es donde empezó un poco la primera piedra en mi mundo de los RPGs, que luego llegó a Chrono Trigger con su Zenith, pero es la primera piedra, y lo tengo pues con mucho cariño en la memoria, y por eso pues quería hacer un podcast sobre él, porque realmente es donde ya me enganché en este género, y además donde me enganché a Square, que por mucho que esté haciendo bastantes cosas criticables a día de hoy, pues sigue estando ahí en mi top de marcas después de Nintendo, con toda la polémica que esto requiere, que ya lo haremos en otro podcast seguramente, Juanjo, este tema de Square. pero para mí sigue demostrando que sus historias, la jugabilidad ya es lo que vamos a debatir, pero sus historias para mí están en el top, y esta en su día pues fue top. Que luego la juegas ahora en el remake, y aunque está un poco ampliada, pues es más cutrilla, pero yo creo que con el Visions van a potenciar la saga Mana, y igual vuelve con fuerza esta saga. A su cauce. A su cauce, que llevaba muchos años parada, y yo creo que el Visions la va a revitalizar. Cruce de dedos porque sea así, porque se lo merece. Ojalá. Venga, el siguiente, a ver quién quiere explayarse. Venga, vale, pues tiro yo, porque creo que el juego es demasiado profundo para Rolly para que sea él el que ponga el colofón, que seguramente lo va a poner mejor que nadie. Mira que a mí me marcó. Yo recuerdo, estábamos leyendo sobre Seiken Densetsu y la expectación que había. Igual, ¿cuándo va a salir? Era la pregunta que se repetía, y no lo sabían. Se va a traer, pero no sabía. Entonces uno ya opta y dice, mira, me lo compro un americano, y a tomar por saco. Compras el cartucho, compras el adaptador, porque hacía falta uno especial. Sí. El Honey Bee no valía. El Honey Bee no valía, claro, tenías que hacer el Fire. Sí. El que te daba, el que se compró con Street Fighter 2 cuando también el anciano podía, no servía. Y nos compramos también el multitap. O sea, todo muy bien, el multitap. Todo se ha dicho. Venga, eso yo no lo tuve. Multitap yo no lo tuve. Muy buena, Juanjo, esa del multitap. Muy pro eso, ¿eh? Sí. Multitap en esa época, ojo, ¿eh? Sí. Esos cuatro. O sea, aquí se rompieron 4 huchas, 5, no recuerdo ya. Y total, que el de Videoclub aquella noche creo yo que hizo una fiesta cuando vendió todo aquello. Y ahora el impacto, ¿no? Metes el cartucho con mucha emoción, porque a fin de cuentas tenías 15 años, 14, y todo lo que se había esperado, y empieza a sonar Fear Heaven. Y ya como que te quedas diciendo, ya está, ¿qué más puede pasar? Y claro, recuerdo la decepción al principio pero no podían jugar 3, y aparece uno. Venga, tira para adelante, y ya cuando pudimos juntar los 3 personajes, que fue relativamente pronto, ver lo que se ha dicho antes, ese paseo por la naturaleza con los espíritus elementales, la ondina, el gnomo, Sylphid, que era el de rayo, Lumina. Fue una experiencia que no se había, por lo menos en videojuegos, no la habíamos vivido. Habíamos leído, sí, sobre la Dragon Lance, todo eso, que podíamos hacer algún símil, pero el caso es que de vista una experiencia tuya,
no había nada igual. Entonces eso era un no parar, un querer seguir, un querer seguir. Y cuando llegas al final, con todos los fallos que pudiera haber con Flaming, todas las sorpresas, el final que podía gustar más, gustar menos. El caso es que cuando ya aparece el DM en la pantalla, inmediatamente dice mi juego favorito. Mi juego favorito. Luego ha podido, sí, ha habido juegos que lo han superado en recuerdos, en sensaciones, pero desde luego que Secret of Mana, para el que de verdad lo cogió en su tiempo y le impactó, es un top 3 fijo que sí. Sobre todo si te gusta el mundo del juego de rol, del RPG, y que es entrañable por sus personajes, por sus melodías, por sus escenarios y también por la experiencia. Eso de jugar 3 a una aventura, ahí queda también. Sí. No, que supuso un upgrade total a todo lo que se había visto, para mí. Sí. Bueno, pues muy buenas palabras, como no podía ser de otra manera en este juegazo, aparte que ya sabía yo que tú lo tenías también muy arriba del top, o sea que perfecto, aparte lo del multitap, muy pro, eso. Eso me faltó a mí, que me supera. me faltó a mí, yo sí que jugué. Yo también había jugado a dobles con mi hermana, que tampoco le gustaba mucho, alguna vez con Kim, pero no mucho, tampoco él era muy de ese género. Y muy bien, lo del multitap. Venga, Rolly, pues cierra el podcast, venga. Venga, pues ¿qué puedo decir yo de Secret of Mana? Pues que para mí es mi juego favorito. O sea, ya con solamente eso, una persona que tiene más de 1400 juegos y llevamos la mitad de nuestra vida jugando videojuegos, que todavía un juego siga siendo tu favorito. La mitad no, oye, que tú no eres tan joven, ¿eh? Más de la mitad. Más de la mitad de nuestra vida jugando videojuegos, ya con 44, que empezamos, bueno, es que yo normalmente cuento desde la Super Nintendo, pues yo con Atari también jugaba, pero es que llevamos toda la vida jugando a videojuegos toda la vida. Y que un juego te marque así, estés en el 2024 y todavía puedas decir que es tu juego favorito. Porque para mí este juego es magia, o sea, me trae recuerdos maravillosos de épocas de cuando jugaba con mi hermana, con mis primos, es que la música, cuando aquellos años que tú tenías solamente dinero para tener un juego nada más y tenías que exprimirlo al máximo, son todos una suma de cosas. Mi primer juego de Square, el primer juego que me hizo amar a los RPG como los amo ahora, que es mi género favorito, gracias a Secret of Mana. Y todo eso para mí representa todo eso. O sea, me acuerdo que cuando mal vendí el juego todavía recuerdo, en el mercado San Antonio, cuando vendí ese juego, lo que me dolió venderlo. O sea, todavía lo recuerdo y hasta que no, 10 años después no lo recuperé, no, es como que no, mi vida de gamer no estaba completa, digo, lo tengo que recuperar como se hace juego. Y de hecho, cuando empecé a recuperar los juegos de Super Nintendo, el primero que quería era el Secret of Mana. Digo, me voy a gastar 130 euros, no me acuerdo que costaba. Digo, y este va a ser el primero de todos los que voy a recuperar. Y fue el primero que recuperé, porque hasta que no tuviera ese juego, no iba... Me faltaba algo, digo, es que me dolió, o sea, ¿sabes qué? Aquello que muchas veces uno vende las cosas, pues ya no juego, ¿para qué lo quiero? Pero yo me acuerdo que realmente lo vendí porque no tenía otra manera de poder tener la Nintendo 64 y me dolió con toda mi alma, porque era un juego que le tenía muchísimo cariño. Y me acuerdo que le dije al tío, cuídamelo, dice que hay una partida ahí, le dije, dice que este es mi juego favorito, se lo di casi llorando, se lo digo, me acuerdo. Y 10 años después lo conseguí otra vez y bueno, pues aquí está un poquillo la historia de Secret of Mana. Que te digo una cosa, que las pilas, Rolly, las pilas se gastan, seguro que la partida... Sí, ya la habrá perdido, se la borró ya. Está perdida seguro. Es una pena, pero claro, que eso seguro que esa partida... Ya se perdió, hombre, imagínate desde que se lo metí hasta ahora. Pero para mí ese juego tiene una conexión, o sea, de especial conmigo, vamos, que es mi favorito por eso. La música te conecta de una manera, para mí ese juego me hace viajar a otro lugar.
Y por eso para mí es tan especial. Si hasta la música del móvil la tengo del Zelda tomado, así que imagínate. Muy bien. ¿Y en tu canal? El que no, en mi canal, el que no haya jugado este juego lo tiene que jugar, vamos. Para el que le gustan los JRPG, esto es un pedazo de historia. Es mi primer juego de Square, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Ujú. Madre mía, ¿quién pudiera, ahora, si ahora pudiera decirte cuántos juegos de Square tenemos en la colección, que ni lo sabemos, de que este fue el primero, o sea, el primero de todo lo que es de Final Fantasy, todos los juegos que han salido después, pues fue el primero Pues de yo, todos. yo te diría que jugué antes al Seiken Densetsu 1. Yo no, Porque yo seguro que no. yo tenía la Game Boy Tocha y en el mercado de San Antonio cambiaba mucho los juegos y ese estaba ahí. Yo no la tuve la Game Boy porque me acuerdo por lo que te decía, que no había pasta. O sea, yo no iba a comprar una consola que era cara la Game Boy en esa época. No, Porque no, los juegos más no era nada costaban cara, ¿eh? primero. Mira, te puedo Los decir juegos- lo que me costó a mí fue 9.990 pesetas con el Tetris. O sea, Pues yo me acuerdo que los juegos, que costaban en torno a 5.000. 5.000 pesetas, Sí, eso sí. 6.000. Entonces yo pensaba, digo, joder, para gastarme 6.000 pesetas en un juego de la Game Boy, me gastó 8.000 en una de Super Sí, Nintendo, sí, tío. sí, está claro. Pero yo como la tuve antes que la Super, porque salió antes. Ah, claro, esa es otra historia. Claro, yo tuve la Super y ya no había otra opción. Bueno, Pero chicos, sí que pues yo creo que me parece que queda guay, ¿eh? ha estado un buen cierre. Yo creo que lo has dejado bastante emotivo, el cierre. También jugaste con tu hermano, ¿no? ¿Te lo acabaste a dobles o solo? Sí, me lo pasé con mi hermana. Ujú, muy bien, eso también mola decirlo. Eso es un plus, por eso que me acuerdo de jugar con mi hermana. No sé, es un juego muy especial, tío. O sea, ese me acuerdo del Probotector también, me pasó con mi hermana. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, ha estado súper súper bien este podcast, me ha molado mucho. Se me ha hecho corto y creo que vamos ya tirando para las 2 horas. O sea que a ver si lo puedo tener montado Sí. hoy. Os 4 avisaré. minutos le falta, 4 minutos, así que ha dado de sí, ha dado de sí. la Ha dado verdad. de sí. Pero es que, a ver, cuando hay tantos recuerdos es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Por eso ya lo he dicho 2 o 3 veces, pero lo digo una vez más, ya para finalizar, este podcast se tenía que hacer. Y ya está. Y Sí, hombre. se ha hecho. O sea, se tenía que Así de hacer. fácil. Y ya está. Pues un placer como siempre a los dos. Ya Juanjo Igualmente. lo veo en forma para estar aquí con nosotros, o sea que muy bien. Cuando me queráis invitar, yo encantado, ya lo sabes, Fran. Muy bien, pues ya lo sabes que No hace falta que te invitemos, que estabas siempre invitado ya cuando Sí, sí. quieras, pues nos lo dices y... en y un mes estaremos tocas música, encantados. Juanjo. Ya sé que tú sigues con tu línea del Blue Sky con las músicas, pero ves pensándote 5 para el mes que viene, estás convocado para el musical. O sea que tú, bueno, tu rol ya sé que vas siempre con ello, pero Juanjo, resérvate 5 para nosotros. Sí, perfecto, sí, tomo nota. Y pues nada, eso, el mes que viene intentaremos hacer el siguiente musical y bueno, hay ese proyectillo por ahí de lo del Final Fantasy y Square, que a ver qué sale de ahí también. Entonces, pues esos son los próximos pasos que tenemos aquí en los podcasts de Freaky Skaters. Y nada, pues lo dicho, un placer como siempre y vamos hablando. Igualmente grande. Os aviso de cuándo estará montado y os pasaré el enlace para que lo escuchéis, a ver qué tal ha quedado esta vez. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.